Crecí en la casa de mi abuela, pero la traición definitiva vino de mi madre. Supe que lo sabía todo cuando ya era demasiado tarde. Supongo que nunca pensé que llegaría a escribir esto. Es de esas cosas que guardas tan profundo, bajo tantas capas de negación y rutina, que al final olvidas el peso que realmente tienen. Pero anoche me desperté a las 3 de la mañana y la imagen me golpeó tan fuerte que sentí que se me iba a salir el aire. Es la misma imagen de siempre, la misma luz, el mismo olor, pero esta vez vino con un sonido que había reprimido durante años, el ruido metálico de una puerta al cerrarse. Y juro que sentí el frío del pomo en mi mano, así que aquí estoy. Escribiendo esto a mano primero, porque si lo tecleo creo que mi cerebro lo va a borrar antes de que mis dedos terminen. Luego lo pasaré a digital. Necesito sacarlo. Necesito que esté en algún lugar, aunque solo sea en este rincón anónimo de Internet. Empezaré por el principio, lo cual es complicado porque el principio, el verdadero principio, está borroso. Diría que todo comenzó realmente con Elvira. Elvira era mi abuela. Bueno, no mi abuela biológica. Ella era la madre de mi madre, pero la llamábamos abuela Elvira. Ella fue la que me crió, la que me enseñó a atarme los cordones, a sumar, a rezar. Aunque eso no sirvió de mucho, ¿verdad? Mi madre era una ausencia. La amaba, claro, pero era como amar a un fantasma. Estaba físicamente, sí, pero siempre ausente. O en el trabajo, o durmiendo por el trabajo, o recuperándose del trabajo. Era enfermera de noche en un hospital, y su horario era un monstruo que devoraba su vida y la convertía en una sonámbula durante el día. Papá. Bueno, papá se fue antes de que yo cumpliera los 5. Un día dijo que salía a comprar cigarros y no regresó. Elvira solo dijo: algunos hombres son como el viento, mi niña. No puedes atraparlos ni verlos, solo sentir el daño que dejan. Así que crecí en esa casa vieja, con olor a cera para muebles y a guiso, con Elvira como mi faro y mi madre como una sombra intermitente. Elvira era estricta, pero justa. Su amor era una manta pesada, cálida, segura, pero que a veces te asfixiaba un poco. Nunca me permitió ir a casa de amigos después del colegio. Aquí estás segura, mi niña. El mundo es cruel, no necesitas andar buscándolo, decía. Y yo, siendo una niña solitaria pero obediente, lo acepté. Mis únicas amigas eran las historias de los libros y mis propios pensamientos, que eran ya de por sí bastante complejos para una niña de 10 años. Todo cambió cuando cumplí los 12. Elvira se enfermó. Al principio fue solo un resfriado persistente, luego una tos que no se iba y de repente estaba en cama. Mi madre intentó cuidarla, pidiendo días libres y turnos menos agresivos, pero Elvira era terca. No quería que mamá perdiera su trabajo. Tuve mi vida, ahora vive la tuya, le dijo, y aunque sonó noble, creo que en el fondo ya había una rendición. Una semana después, Elvira no despertó. La muerte de Elvira fue como si hubieran quitado el poste central que sostenía la casa. Mi madre, que siempre había sido una sombra, se convirtió en una silueta recortada en cartón. Se cerró, dejó el trabajo aunque teníamos que pagar las cuentas. Empezó a beber. No de forma ruidosa y dramática, sino lentamente, metódicamente, desde la mañana. El olor a guiso fue reemplazado por el de alcohol rancio y tristeza. Ahí es donde entró Mateo. Mateo no era como papá. No, para nada. Papá era un recuerdo borroso de risa y un olor a tabaco barato. Mateo era tangible. Lo conocí una tarde cuando mi madre estaba demasiado bebida para ir a la tienda a comprar algo de leche. Fui yo con mis 12 años y el pánico pegado a la garganta. Mateo era el nuevo dueño de la ferretería de la esquina. Un hombre corpulento, con una sonrisa amplia y unos ojos que prometían bondad. Me ayudó a cargar la bolsa, me preguntó por la escuela, y por primera vez desde la muerte de Elvira, sentí que alguien me veía. No a la hija de la borracha, sino a mí. Empezó con pequeñas cosas. Un helado, un favor para mi madre, arreglar una gotera en el tejado. Él era práctico, silencioso y atento. Mi madre, en su bruma, apenas se dio cuenta. Yo, por otro lado, lo absorbí como una planta sedienta. Él era la estabilidad que Elvira había ofrecido, pero con un matiz diferente, algo más cálido, no paternal, no. Desde el principio no fue paternal, tenía 14 años cuando pasó la primera vez. Mi madre había salido, lo cual era raro. Había ido a una cita de trabajo que, en mi inocencia, creí que era real. Mateo vino con una pizza. Estábamos viendo una película en el salón, él en el sofá, yo en el suelo con un cojín. Me preguntó si podía poner mi cabeza en su regazo. Me duele la espalda de estar sentado tan derecho. ¿Te importaría, pequeña? Me dijo. Su voz era dulce, meliflua. Le dije que no, por supuesto. ¿Cómo iba a importarme? Era Mateo, mi protector. Puse mi cabeza en sus muslos y él empezó a acariciar mi pelo. Al principio fue agradable, un bálsamo de confort.
Luego su mano bajó, lenta, inexorablemente, pasó de mi pelo a mi cuello, a mi hombro, a mí. Mi cerebro se desconectó. Fue como si una cortina de humo denso cayera. Recuerdo el zumbido de la televisión, el olor a orégano de la pizza y el miedo. Un miedo frío, punzante. No grité, no me moví. Me quedé allí, congelada, esperando que terminara, esperando que el mundo volviera a ser normal. Cuando se fue, me dijo que era nuestro pequeño secreto. Solo entre tú y yo, pequeña. Es nuestra cosa especial. A tu madre le daría mucha pena si supiera que te estoy molestando, me susurró al oído, y ese fue el golpe de gracia. No fue una amenaza, fue una manipulación tan sutil, tan perversa, que la acepté como una responsabilidad. Yo no quería preocupar más a mi madre, y así empezó mi vida dual. En la escuela era una chica callada y aplicada, con notas decentes y pocos amigos. En casa era una niña normal, sola, con una madre ausente. Y en ese espacio intermedio, ese horrible no lugar, estaba Mateo. Sus visitas se hicieron más frecuentes, los secretos más intensos. Desarrollé una habilidad macabra para anticiparme. Veía el coche, sentía el cambio de ambiente y me preparaba. Me preparaba mentalmente para la desconexión. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente vagaba por bosques imaginarios o se perdía en ecuaciones matemáticas complejas. La peor parte no era el acto en sí. No. La peor parte era la normalidad después. Me preparaba para un estallido, para el arrepentimiento, para el drama. Pero no había nada de eso. Él se levantaba, se ajustaba la ropa y me preguntaba, ¿quieres un poco más de pizza, cariño? Y yo respondía, sí, gracias, Mateo. Como si acabáramos de hablar del clima. Esa normalidad era el veneno. Me hizo dudar. Me hizo preguntarme si tal vez no era tan malo como yo creía. Si tal vez yo era la que estaba exagerando. A los 16 me fui. No podía más. Había llegado a un punto donde sentía que mi piel ya no era mía, que era una cosa, un objeto. Mi madre, ese fantasma, un día me preguntó con la mirada turbia si estaba bien. Fue la primera vez en años que me miró de verdad. Y le dije, sí, mamá, solo necesito un cambio de aires. Me fui a la capital, a casa de un primo lejano de Elvira que apenas me conocía. Le dije que quería estudiar. Me aceptó con una extraña indiferencia. Le prometí que trabajaría y lo haría, pero en realidad solo huía. En la capital, el mundo se abrió de golpe. Estaba sola, con 16 años y el trauma como una mochila invisible. Trabajé limpiando oficinas, estudié por las noches y aprendí a esconderme. Me enamoré por primera vez de un chico llamado Daniel. Daniel era todo lo opuesto a Mateo, tímido, nervioso, respetuoso hasta el extremo. Nuestro primer beso fue tan torpe, tan puro, que lloré después. Daniel no entendió por qué, claro. Le dije que era la emoción. En realidad, era la tristeza de darme cuenta de todo lo que me habían robado. La pureza, la ingenuidad, la simpleza de un beso. Nuestra relación duró 2 años. Éramos jóvenes, inmaduros, pero era un buen chico. Una tarde me preguntó sobre mi familia, sobre mi padre, mi madre, sobre por qué me había ido tan joven. Le conté la historia de Elvira, la de mi madre alcohólica, pero no pude contarle la de Mateo. Abrí la boca y las palabras se hicieron ceniza. No podía hacerlo. Era como si esa parte de mi vida estuviera sellada con cemento. Me dejó un año después, por otra chica. «Eres demasiado distante, Sofía», me dijo. Y tenía razón. Yo había construido muros tan altos que incluso la persona que más me amaba no podía escalarlos. El tiempo pasó. La vida sigue, ¿no? Fui a la universidad, me gradué, conseguí un buen trabajo en diseño gráfico. Me hice una adulta funcional, una máquina de simulación perfecta. Sonreía en las reuniones, bebía vino en las fiestas, tenía citas que nunca llegaban a nada serio. Y seguía cargando la mochila. Una noche, en una cita particularmente aburrida, un tipo me hizo un comentario sobre lo bonita que me veía con ese vestido. Un comentario inofensivo, pero me recordó a algo que Mateo me había dicho una vez sobre un vestido que mi madre me compró. Y de repente tuve que ir al baño. Me encerré en el cubículo y lloré. Lloré por todo. Por la niña de 12 años que se desconectó, por la de 14 que se sintió responsable, por la de 16 que huyó, por la mujer de 28 que aún no podía tocar el pomo de una puerta sin un escalofrío. Pero la cosa es, nunca conté esto porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza no haber gritado, no haberle dicho a nadie, y me daba terror la idea de que la gente me viera como una víctima. O peor aún, que me juzgaran por no haber hecho nada, por haber sido tan obediente. Y luego está el final impactante, como le pides a una confesión. Hace 3 años recibí una llamada. Era mi madre, sobria, llevaba meses en un programa. Estaba frágil, pero su voz era clara. Lloró y me pidió perdón por todo. Por su ausencia, por su alcoholismo, por no haber sido una madre. Yo la perdoné.
En ese momento sentí que una pequeña parte del cemento se rompía. Empezamos a hablar de nuevo, lentamente, con cautela. Un año después de esa llamada, me dijo que estaba enferma. Cáncer agresivo. Fui a verla a la casa vieja. Olía a desinfectante y a flores frescas que yo había comprado. Estaba muy delgada. Nos sentamos en el salón bajo la luz tenue, la misma luz donde vi la televisión con Mateo. Y entonces me dijo, «Hay algo que tienes que saber, Sofía». Mi corazón se aceleró. Pensé, claro, va a confesarme algo de mi padre o de Elvira. Cuando te fuiste, Sofía. Yo sabía por qué te ibas. No por mis problemas con la bebida, que también, pero yo sabía lo que pasaba con Mateo. Mi respiración se detuvo. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» La primera vez que vino a arreglar la gotera, te vi. Estabas en la cocina y él te tocó el pelo. Yo me quedé en la esquina, viendo. Y entendí algo. No sé cómo explicarlo, Sofía, pero yo era una cáscara, un cascarón. Y él me daba la única paz que tenía. Me arreglaba la casa, me dejaba dinero para las cuentas. Yo sabía que él te hacía cosas, Sofía, pero yo estaba demasiado rota para hacer algo al respecto. Él me amenazó. Dijo que si le contaba a alguien, iría a la policía y diría que yo era una madre negligente y me quitarían la custodia. O peor, me metería en problemas por dejar que pasara. Y yo no quería más dolor. No quería que me quitaran lo poco que me quedaba. La casa se quedó en silencio. No había zumbido de televisión. No había olor a orégano. Solo el eco de sus palabras. Ella lo sabía. Mi madre, mi sombra, mi fantasma, lo sabía. Y no hizo nada. No por miedo a Mateo, sino por miedo a perder lo que le quedaba de su vida miserable. Por miedo a que le quitaran a la hija que ni siquiera veía. «Lo siento, Sofía», susurró. Fui una amias de madre. No la abofeté. No grité. No hice nada dramático. Simplemente me levanté, puse mi chaqueta y abrí la puerta. Sentí el frío del pomo en mi mano, y esa fue la imagen de anoche. La puerta de la casa cerrándose. Mi madre se murió 3 semanas después. Yo no volví a verla, esa es mi confesión. El monstruo no era solo el hombre que abusó de mí. El monstruo era la indiferencia de mi madre, su egoísmo, su cobardía, y mi propia incapacidad para gritar, para defenderme, para contar la verdad. Y ahora, con casi 30 años, sigo cargando con el peso de ese secreto que, al final, era un secreto a voces. Yo ya sabía que ella era débil. Nunca supe que era tan mala. Y la culpa por no haberle dicho adiós, por haberla dejado sola en sus últimos días. Esa culpa es ahora mi nueva mochila. Es más pesada que el trauma, porque es una elección que hice, y el silencio sigue siendo la única respuesta que me sale. El silencio. Es una cosa tan densa a veces. Después de que mi madre se fue, después de esa conversación final y terrible, el silencio de la casa se quedó conmigo. Se me pegó a la piel como el sudor frío. No volví para el funeral. Le envié dinero al primo lejano de Elvira para que se encargara de todo. No pude, simplemente no pude volver a poner un pie en ese lugar. La imagen de mi madre en esa cama, débil, confesando su cobardía con esa voz apenas audible, mientras yo simplemente me ponía la chaqueta y me iba. Esa imagen es ahora mi infierno personal, me justifiqué. Me dije a mí misma que tenía derecho a irme. Que después de lo que me había dicho, después de confirmar que su amor de madre era tan condicional y tan patético, tan dominado por su propio miedo y su adicción, yo no le debía nada. Me había robado la infancia. Él me había robado el cuerpo, sí, pero ella me había robado la única cosa que una niña realmente necesita, protección. Y se lo había entregado a cambio de un techo sin goteras y un poco de dinero. Una transacción repugnante. Pero la justificación, por sólida que parezca en la teoría, no cura la herida de la culpa. La culpa por haberla abandonado en el momento más vulnerable. La culpa de haber sido tan fría. Me convertí en lo que ella fue, ausente, pero por elección. Una ausencia punitiva, un castigo que sabía que le dolería más que un grito. Le quité la última oportunidad de redimirse, de ser perdonada. Y eso me persigue. Volví a mi apartamento en la capital, a mi vida de adulta funcional, y la máscara se sintió más pesada que nunca. Mi trabajo como diseñadora gráfica era perfecto para mi estado mental. Era lógica, ordenada, requería atención al detalle, pero no exigía emoción. Podía pasar 10 horas al día inmersa en paletas de colores y tipografías, y mi cerebro se sentía anestesiado. Mi vida social era inexistente, o más bien cuidadosamente limitada. Un café con una colega, una cena de empresa. Nunca nada que implicara abrir la puerta a mi verdadero yo. Y luego llegó la pesadilla recurrente. El pomo de la puerta, el frío del metal en la palma, la sensación de cierre. Siempre lo mismo. 3 de la mañana. Me despierto empapada en sudor, con la necesidad imperiosa de revisar todas las cerraduras de mi apartamento. Si no las toco, si no siento el clic de seguridad, siento que él, o mi madre, o algo va a entrar.
Es absurdo, lo sé. Tengo 29 años, vivo en un piso 14 de un edificio con vigilancia. Pero la niña de 16 sigue ahí, agarrotada, esperando el ruido de la llave en la cerradura. Un día, mi jefa, una mujer brillante y un poco excéntrica llamada Laura, me preguntó si estaba bien. Estábamos en la pausa del almuerzo, y yo había estado inusualmente silenciosa. Sofía, me dijo sin rodeos, pareces que estás cargando con el peso de una catedral. Tienes ojeras y a veces te quedas mirando el vacío como si estuvieras viendo un fantasma en mi taza de café. ¿Pasa algo? Me quedé helada. La gente rara vez me interroga. Mi método de aislamiento funciona tan bien que paso por la típica chica reservada. Pero Laura es diferente. Tiene una empatía que desarma. Y por alguna razón, en ese momento me sentí tentada. Problemas familiares, murmuré, intentando sonar genérica. Ella asintió, pero sus ojos verdes me escanearon. Mira, no tienes que contarme nada, pero solo quiero que sepas que hay ayuda. La vida es demasiado corta para vivirla a medias, Sofía. Y la tristeza no es una virtud. Sus palabras se quedaron grabadas. La tristeza no es una virtud. Yo había vivido mi vida como si lo fuera. Como si el castigo silencioso fuera lo que merecía. Como si mi dolor fuera el pago por el silencio de mi madre. Tardé meses, pero finalmente hice una cita. Con una terapeuta. Fue un paso monumental. Entrar en esa oficina, con olor a lavanda y libros viejos, sentarme en ese sillón. Me tomó 3 sesiones enteras solo hablar del clima, de mi trabajo, de lo bien que me había ido la vida después de que me fui. Estaba contando la historia de la mujer funcional, no la de la niña rota. En la 4ª sesión me preguntó directamente, ¿qué te hizo irte de casa, Sofía? Y ahí estaba. La pregunta clave. La que había esquivado con todos los terapeutas, psicólogos y amigos que alguna vez tuve, que no eran muchos. Abrí la boca y al igual que con Daniel años atrás, las palabras se hicieron ceniza. Mi madre bebía, dije, y no podíamos pagar las cuentas. Una mentira a medias, una verdad superficial. Sí, lo entiendo, dijo ella con una calma exasperante. Pero eso no es suficiente. Hay algo más. Puedo verlo en tus manos. Estás apretando el puño tan fuerte que te estás clavando las uñas, y ahí me rompí. No en un grito dramático, sino en un llanto silencioso y corrosivo. Lloré por Elvira. Lloré por mi madre. Lloré por Daniel. Y finalmente lloré por la niña que fui. Le conté todo. Elvira, el olor a guiso, la ausencia de mi padre, la sombra de mi madre. Y luego a Mateo. Lento, laboriosamente, saqué la historia pieza por pieza. El helado, la pizza, la mano en mi cabello, el secreto. Usé la palabra abuso. Fue la primera vez que la dije en voz alta para describir mi propia experiencia. Suena tonto, pero darle nombre lo hizo real, tangible. Antes era solo un incidente o algo que pasó. Ahora era un abuso. Ella me escuchó. Sin interrumpir, sin juicio, sin la más mínima expresión de sorpresa. Simplemente me escuchó. Y cuando terminé, me preguntó, ¿y qué pasó con tu madre al final? ¿Ella lo supo? Y entonces le conté la historia de la cama, de su confesión, de mi partida. Y el silencio se instaló de nuevo. Pero esta vez no era el mío, era el de ella. Sofía, dijo después de lo que pareció una eternidad. Quiero que sepas algo. Tú no eres culpable de nada de lo que te pasó, de nada. La responsabilidad es de Mateo, el abusador, y de tu madre, que falló en su deber sagrado de protegerte. Y tu decisión de irte de esa habitación, de no volver a verla, no fue un acto de maldad. Fue un acto de pura, absoluta supervivencia. Te salvaste. Eso es lo que hiciste. No la castigaste. Te salvaste a ti misma de una toxicidad que te iba a devorar viva. Sus palabras resonaron con una verdad tan dolorosa que tuve que inclinarme hacia adelante para no caerme del sillón. Supervivencia. Nunca lo había visto así. Siempre lo había visto como un fracaso moral. Empezamos a trabajar en ello. En el trauma, en la culpa, en la rabia reprimida. La rabia. Esa es la cosa más difícil. Me di cuenta de que mi silencio era una forma de rabia autodirigida. Como no podía gritarles a ellos, me gritaba a mí misma, encerrada en la prisión de mi secreto. Pero, ¿qué hay de Mateo? El cabrón seguía por ahí, probablemente en el mismo pueblo, quizás con otra niña, quizás con otra familia. La idea me revolvía el estómago. Y un día se lo dije a mi terapeuta. Tengo que saber qué fue de él, le dije. Necesito que esta historia tenga un final. Necesito justicia, o al menos saber que no está sonriendo en la ferretería. Ella me aconsejó que no lo hiciera, que era arriesgado, que podría retraumatizarme. Pero yo era terca. Sentí que si no cerraba ese círculo, mi vida siempre estaría girando alrededor de ese pomo frío y esa puerta cerrada. Así que lo hice. Un mes después me tomé unos días libres del trabajo. Conduje hasta el pueblo.
No conduje hasta la casa vieja, no. Fui directamente a la ferretería. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a salir por la garganta. Estacioné a una cuadra y caminé. El pueblo parecía más pequeño, más gris. La ferretería estaba justo donde recordaba. El mismo cartel de madera, un poco más desgastado. Respiré hondo y entré. El olor a metal, a pintura y a serrín me golpeó. Era el olor de él. Una mujer estaba detrás del mostrador. Tendría unos 60 años, con el pelo recogido y una sonrisa cansada. No la conocía. «Hola», le dije con la voz temblando ligeramente. «Estoy buscando al dueño, a Mateo. Solía conocerlo hace años». La mujer me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Lástima? ¿Confusión? ¿Mateo?, repitió. «Ay, cariño, Mateo murió hace casi 5 años. Un ataque al corazón. Cayó fulminado justo aquí, detrás del mostrador. Fue horrible. Sentí un vértigo. Murió. El monstruo estaba muerto. No por un acto de justicia divina, no por una intervención policial. No, simplemente murió. Un ataque al corazón como cualquier anciano. Y lo que sentí no fue alivio. Tampoco fue tristeza. Fue frustración. Una rabia helada me invadió. Se había ido. Se había escapado. Se había llevado consigo la oportunidad de que yo le escupiera a la cara, de que lo viera humillarse, de que fuera castigado por la ley. Se había ido sin pagar un precio, sin un juicio, sin una condena. Mi justicia era ahora una posibilidad muerta. Le di las gracias a la mujer y salí. Me senté en mi coche con el motor apagado y vi la ferretería. El lugar de los hechos. El lugar donde todo empezó y terminó. Y lloré, por última vez, pero no de dolor, de rabia. Una rabia pura, volcánica. Conduje de vuelta a la capital ese mismo día. Estaba exhausta. A la mañana siguiente me desperté a las 3 de la mañana. Me senté en la cama esperando el terror, esperando el frío del pomo, esperando la necesidad de revisar las cerraduras, y no vino. Por primera vez en casi 20 años, la pesadilla se había ido. Se había desvanecido con la muerte de mi torturador, y con la aceptación de que la justicia no siempre se sirve con un veredicto. A veces, la justicia es simplemente la certeza de que ya no puede hacer daño a nadie más. Llamé a mi terapeuta esa misma mañana, y le dije, «Ya no tengo miedo de las puertas cerradas». La calma que siguió a la noticia de la muerte de Mateo no fue la paz total, no. La paz total es un concepto demasiado limpio para una herida de esta magnitud. Fue más bien un cese al fuego. El enemigo principal había caído, y ahora quedaba el largo y tedioso trabajo de desminar el campo de batalla. Mi terapeuta me dijo que el hecho de que mi pesadilla se hubiera ido era una señal de que mi subconsciente había asimilado que la amenaza había desaparecido físicamente. Pero el trauma no es solo el miedo a la repetición. Es la deformación del yo que ocurrió bajo ese miedo. Mi desconexión, mi frialdad, mi tendencia a huir de la intimidad. Todo eso era el ADN del trauma. Y la culpa por mi madre. Esa culpa se había enredado con el resentimiento hasta formar una soga alrededor de mi cuello. El resentimiento hacia ella por su traición, por su pasividad. La culpa por mi crueldad final. Unos meses después de volver del pueblo, hice algo que Elvira nunca me habría permitido. Me hice un tatuaje en el antebrazo izquierdo. No era una mariposa ni una frase inspiradora. Era un candado abierto. Sencillo, en tinta negra, elegante. Cuando la aguja zumbaba sobre mi piel, sentí un dolor que no era nuevo, pero que por primera vez era elegido. Era yo la que controlaba la penetración, la que decidía la forma de la cicatriz. El candado abierto era mi manera de decir, se acabó. No más secretos, no más encierro. Era un recordatorio de que la llave siempre estuvo en mi mano, incluso si tardé 20 años en darme cuenta de que podía usarla. La decisión más difícil, sin embargo, fue la de hablar. No solo con la terapeuta, sino con alguien real de mi vida. Pensé en Daniel, pero era demasiado pasado. Pensé en Laura, mi jefa, pero era demasiado profesional. Tenía que ser alguien que me conociera. Alguien que pudiera sentir el temblor de mi voz. Pero que no estuviera contaminado por la historia de mi familia. Conocí a un hombre. Su nombre es David. Lo conocí en una exposición de arte. Era arquitecto, tranquilo, con manos grandes y una risa que me recordaba vagamente a la de mi padre, pero sin el matiz de tabaco. Salimos durante 6 meses antes de que la relación se volviera seria, y la distancia que había alejado a Daniel comenzó a surgir. Una noche estábamos en mi apartamento. Había bebido una copa de vino, lo que me hacía sentir un coraje líquido. Estábamos sentados en el sofá, y él me estaba acariciando el cabello, un gesto que aún me provocaba un escalofrío. Pero esta vez no me congelé. No me desconecté, moví mi cabeza suavemente y le dije, «David, tenemos que hablar de algo». Su mano se detuvo. Me miró, expectante, con esos ojos de color avellana llenos de curiosidad y un poco de miedo.
Pensó que le iba a decir que terminábamos. Hay una razón por la que a veces soy distante, le dije, y mi voz era firme, sorprendentemente firme. Hay una razón por la que no me gusta que me toques el cabello sin avisar, o que te quedes demasiado tiempo por las mañanas, y le conté. No toda la épica de la historia, no la parte de mi madre, no aún. Le conté la parte esencial, la de Mateo, el abuso, el secreto, la niña que se rompió. Mientras hablaba me di cuenta de algo increíble. David no se movió, no me interrumpió, no hizo un gesto de asco o de lástima. Simplemente se quedó ahí, con su mano suspendida en el aire, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, solo dijo una cosa, y fue la mejor respuesta que pude haber imaginado. Gracias por confiarme tu historia, Sofía. Eso es algo muy importante. Y lo que te pasó, eso es algo horrible. Pero no tiene nada que ver con la mujer brillante que veo ahora mismo. Luego extendió su mano despacio y me tocó la muñeca. No mi cabello, no mi cara. Mi muñeca, un punto neutral. Y dijo, si alguna vez te incomodo, por favor, dímelo. No tienes que proteger mis sentimientos. Yo estoy aquí, y me quedo. Y esa fue la segunda liberación. La primera fue la muerte de Mateo. La segunda fue la aceptación de David. Él no me veía como una víctima. Me veía como Sofía, la mujer fuerte que había sobrevivido a un infierno. Ahora, con 30 años recién cumplidos, la historia no está terminada. El trauma no es una enfermedad que se cura con una pastilla. Es una parte de mí, como mi altura o mi color de ojos. Pero ya no es un tumor maligno que crece en silencio. Ahora es una cicatriz. La puedo tocar, sentir el relieve. Sé que está ahí, pero ya no me duele. Y mi madre. Tuve que encontrar una forma de perdonarla. No por ella, sino por mí. La culpa me estaba consumiendo. Me llevó meses de terapia, pero llegué a una conclusión. Mi madre era una víctima de la vida, de la depresión, del alcoholismo. No la excusa, pero la entendí. Era una mujer rota que no pudo proteger a su hija porque no podía protegerse ni a sí misma. Yo era más fuerte que ella. Y mi acto final de supervivencia, el portazo, fue un acto de poder que me permitió vivir. La perdoné por ser débil y me perdoné por ser fuerte. Esa es mi confesión. No es sobre un gran secreto revelado a las autoridades. Es sobre un largo y silencioso viaje desde el infierno personal hasta la luz. Es sobre el poder de nombrar la oscuridad. Y sobre cómo a veces el final impactante no es un evento externo, sino el momento en que decides que la historia no va a seguir escribiendo tu vida. Tú la escribes y ahora el pomo de la puerta. Lo toco sin miedo. Es solo metal, después de todo. Y la puerta, si se cierra, solo encierra mi hogar. Un lugar seguro que yo misma he construido. Y mi corazón, por fin, tiene paz.